Me llamo Francisca, tengo 11 años y vivo en la ciudad de Parral, en Chihuahua, pero yo nací en la tierra de mi madre, en el pueblo Biocampo, Durango. Tuvimos que venir a vivir a Parral, mi mamá, mis 5 hermanos y yo, porque mis abuelos se murieron y nosotros no pudimos seguir trabajando haciendo cobijas como hacían ellos. Aunque aquí también hay cosas que me gustan, como los vecinos de la calle Según del Rayo, que es donde íbamos a vivir. Biocampo me gustaba mucho más. Allá podíamos pasear en caballo, subir a los árboles y meternos en el río, que tiene un nombre muy bonito, el río de las flores, porque en su vera crecen muchas florecitas de colores. Mi mamá nos llevaba a mojarnos en sus aguas y me encantaba caminar por la orilla, sentir la arenita del fondo haciéndome cosquillitas en los pies. En tiempos lejanos, Biocampo tenía un nombre muy largo, San Miguel de las Bocas del Río Florido. Como es un pueblo que se encuentra muy lejos de la capital de Durango, la gente vivía con más libertad. Por eso, antes de la revolución, fue territorio de bandoleros, que eran jóvenes rebeldes que se negaban a ser peones de los hacendados porfiristas. Y la gente de Biocampo y otros pueblos cercanos los conocían bien y hasta los protegían. El más famoso de aquellos bandoleros era uno al que le decían el Borragacha y que después sería conocido como Pancho Villa. En Biocampo éramos muy felices. Mi abuelo Mateo nos protegía, nos daba duraznos maduros de los árboles altos como él. Por las noches, junto a una fogata, nos contaba historias antiguas de los comanches que llegaban al pueblo en sus caballos, con sus caras pintadas, sus penachos y sus arcos. Dicen que arrancaban cabelleras y se llevaban mulas, caballos y hasta mujeres y niños. Pero después de que mis abuelos se murieron, mi mamá tuvo que ir a trabajar a una hacienda, pero ahí la ponían a hacer muchas cosas todo el día y le hablaban muy feo. Así que mejor nos vinimos a Parral. Aquí también tiene que trabajar, pero no tanto. Además yo le ayudo, y más ahora que tuvo a nuestra hermanita Soledad, que es una bebé hermosa con ojitos de cielo y pelito de sol. Entre María, que es mi hermana mayor, y yo, cuidamos a la bebé mientras mi mamá regresa al trabajo. Los vecinos también nos ayudan porque a todos nos gusta mucho mimarla. Algunas veces mi mamá se mira triste y se queda en silencio, tal vez porque se siente sola. Mi papá, que casi no ha estado con nosotros, dicen que se fue a la guerra y creo que ella lo extraña. Por eso yo la quiero todavía más, porque ella sola nos cuida, nos trae comida, nos hace la ropa y le da chiche a mi hermanita. Y además platica mucho con las vecinas y a mí me gusta escucharla y verla fumar de su cigarro. Últimamente hablan mucho y que hay una revolución, y mi mamá dice que ahí andan sus paisanos y que el jefe de todos es Francisco Villa. Yo la veo que se entusiasma hablando de esos hombres guerreros. La revolución estalló el 20 de noviembre de 1910, pero en la ciudad de Parral no lograron los revolucionarios el triunfo. La gente decía que si Francisco Villa hubiera estado al frente, otro gallo hubiera cantado. Los habitantes de Parral siguieron su vida normal, pero el 22 de febrero de 1913, cuando el presidente Madero fue asesinado por Victoriano Huerta, la revolución volvió a encenderse, y entonces sí que llegó la guerra como un huracán a todo Chihuahua y Durango. Al día siguiente del crimen se levantaron los irregulares, que eran ejércitos que se habían formado por gente del pueblo y que no tenían ninguna formación militar. Entre los jefes de esos ejércitos estaban Francisco Villa, Toribio Ortega, Tomás Urbina, Manuel Chao y Maclovio Herrera. La ciudad de Parral se convirtió en uno de los lugares en donde más enfrentamientos hubo. Por eso, Francisca, su madre, sus hermanos y los vecinos fueron testigos de sucesos violentos y tristes, pero también de actos conmovedores y heroicos. Van pasando muchas cosas en nuestra vida. Mi hermanita Soledad ha crecido mucho. Yo ya voy a cumplir 13 años y estoy aprendiendo a leer y escribir. Me han ayudado mi tía Isabel y Alejandrita, que es nuestra vecina, la mamá de los muchachos músicos. Me gusta mucho ir a su casa cuando ellos están ensayando. Suena muy bonita la música. Alejandrita me lee lo que sale en los periódicos y voy entendiendo poco a poco cómo juntar las letras hasta completar las palabras. Las noticias hablan de guerra y por la calle ahora se ven muchos hombres a caballo con rifles. Dice mi mamá que son carabinas 30-30.
Ella sabe mucho esta revolución porque conoce a los hombres guerreros. La miro como platica con ellos, les pregunta por sus mamás y algunos han ido a la casa a pedirle que les arregle las camisas y pantalones. Mi hermano mayor se fue también a la guerra y mi mamá se la pasa muy angustiada, pero él parece que no le importa. Cada vez que lo vemos yo me fijo que ya es distinto. Se le mira la cara como los que comienzan a volverse bandidos. No sé cómo hace mi mamá con tantas preocupaciones. El otro día mi hermanito, que es mudo, se voló una mano jugando con un explosivo. Nos asustamos mucho porque se escuchó un balazo muy fuerte y la casa se estremeció. Apenas íbamos a asomarnos para ver qué había pasado cuando lo vimos todo tiznado y con el brazo colgando sin mano. Mi mamá corrió con él, lloraba y gritaba pidiendo auxilio. Al final lo llevaron al hospital y le salvaron la vida, pero sin su mano derecha, de la que solo quedaron los deditos que mi mamá recogió y los guardó en un frasquito con alcohol. De tanto amor que Rafaela, la madre de Francisca, les tenía a los villistas, se hizo mujer de la revolución. Junto con otras mujeres, ayudaba en lo que podía a los hombres guerreros. Les daban comida, les arreglaban la ropa, los escondían o los curaban cuando estaban heridos. El pueblo ayudaba a Villa, le mandaba a los cerros cajones con alimento y ropa. En 1914, la División del Norte, que era como se llamaba el ejército villista, comenzó a preparar la movilización hacia el sur del país. En la ciudad de Chihuahua se juntaron miles de soldados. Se decía que nunca se había visto tantos trenes y tantos hombres, pero también había muchas mujeres que habían abandonado sus casas para juntarse con los revolucionarios. Querían estar con ellos, formar parte de la historia. Se emprendió entonces el camino hacia Torreón. Los trenes iban llenos de hombres y mujeres subidos hasta en los techos. Muchos vagones llevaban caballos y sobre unas plataformas se trasladaban grandes cañones. La batalla de la toma de Torreón duró muchos días y fue muy sangrienta. Ganó la División del Norte. A Parral llegó un tren con muchos heridos villistas que habían peleado en la batalla de Torreón. Nadie quería cuidarlos, tenían miedo de las represalias de los huertistas. Mi mamá, que es muy valiente, les pidió a otras mujeres que les ayudaran para auxiliar a los que estaban más graves. También me llevó a mí para que lo apoyara teniendo la bandejita de agua donde enjuagaba los paños con los que limpiaba las heridas. Mi mamá les apretaba y salía mucha pus. A ellos se veía que les dolía mucho, pero les seguía exprimiendo hasta que salía sangre. Entonces decía que ya le había sacado toda la infección. Les lavaba bien, les ponía alcohol con un algodón y les vendaba. Cuando estábamos atendiéndolos, empezó a correr la voz de que estaban por llegar los huertistas. Entonces mi mamá les pidió a las monjas del Hospital de Jesús que recibieran a los heridos. Consiguió carretillas y varios hombres ayudaron a trasladarlos. Mamá regresó a la casa hasta en la noche, cansada pero contenta de haberlos salvado. Al día siguiente llegaron los huertistas, sacaron a los heridos del hospital y los encerraron en los carros del tren. A nuestra casa llegaron varios hombres, nos esculcaron y tiraron todas nuestras cosas, dizque buscando armas. Maltrataron a mamá, le insultaron y la amenazaron con fusilarla si volvió a ayudar a los villistas. Esa fue la última vez que los huertistas estuvieron en Parral. Tras la victoria de los villistas en Torreón, llegaron hasta Parral trenes cargados de alimentos y ropa que se les habían quitado a los comerciantes enemigos. La gente pobre se juntó en la estación, entre ellos la madre de Francisca, recibiendo parte del botín y celebrando el triunfo, aunque la guerra seguía su curso. Cada día llegan noticias de soldados muertos. Mi mamá sufre por ellos, por el dolor de sus madres. Su peor temor se hizo realidad. Mi hermano soldado estuvo a punto de ser fusilado. Ella movió el cielo, mar y tierra para salvarlo y consiguió que lo rescataran y huyera a los Estados Unidos. ¿Quién sabe si volvamos a verlo? Mucha gente ha muerto en la revolución. Hace poco fusilaron a un muchacho junto a mi ventana y allí estuvo tirado por 3 días. Nadie lo recogía por temor a que también los mataran. En las noches me asomaba a verlo en la oscuridad. No me daba miedo, me parecía que él era el que estaba espantado con sus manos pegadas a la boca, inmóvil como estatua. Pero sí me dio mucha tristeza cuando mataron a mis amigos Zafiro y Ezequiel. Ellos eran hermanos y todos los días pasaban por mi calle. Yo jugaba a echarles agua con una jeringa y me daba risa los zapatones que traían.
parecían casas de lo grandote que les quedaban. Y como eran indios mayos, usaban el pelo largo y se les levantaba cuando esquivaban el chorro de agua. Una mañana dijeron los vecinos que los habían fusilado y corrí al panteón para verlos. Los encontré tirados muy juntos, Zafiro mirando al cielo y Ezequiel boca abajo. Le di la vuelta a Ezequiel y le quité la tierra de la cara. Hacía mucho frío y su sangre se había congelado. No lloré, pero sí sentí el corazón apretado. A veces en mi casa se juntan varias mujeres y platican de lo que pasa en las calles, de los muertos, los combates, los fusilamientos. Mi mamá cree que ya estamos dormidos, pero yo siempre me quedo despierta escuchando, porque me gusta mucho cómo platica. Mueve sus manos, la cabeza, el cuerpo, y yo puedo imaginar todo lo que cuenta. Nunca olvidaré lo que hemos vivido en esta revolución. Villa y su ejército avanzaron hacia Zacatecas, donde se presentaron los combates más tremendos. La división del norte triunfó, Victoriano Huerta quedó derrotado y tuvo que renunciar al gobierno y escapar a España. El 6 de diciembre de 1914, en la Ciudad de México desfilaron las tropas de la división del norte y del Ejército Libertador del Sur, con Francisco Villa y Emiliano Zapata al frente. Era el triunfo del pueblo, pero la revolución no terminó. En los meses siguientes se dividieron los revolucionarios entre los que seguían a Venustiano Carranza y los que estaban con Villa y Zapata. En junio de 1915 quedaron derrotados los villistas y zapatistas. Francisca se fue de Parral junto con su madre y sus hermanos. En los años siguientes luchó por convertirse en una persona importante, leyendo, aprendiendo y trabajando mucho. En poco tiempo logró ser bailarina y escritora, recuperando sus recuerdos de la revolución en 2 libros que ahora son muy importantes, Cartucho y Las manos de mamá. Junto con su hermana más pequeña, la que cuidó desde que era una bebé, hicieron muchas aportaciones a la danza nacional, donde fueron conocidas como Nelly y Gloria Campobello. Ellas dieron a conocer los bailes folclóricos que ahora bailan los niños en las escuelas y los bailarines profesionales en los grandes escenarios. La vida difícil que vivió la niña Francisca durante la revolución le enseñó a valorar la fuerza y la solidaridad de la gente del pueblo, de los hombres y las mujeres que luchan incansablemente por conseguir una vida digna y justa para todos. Por eso se esforzó en ser una mujer valiente y creadora que contribuyera con su obra al crecimiento de nuestra nación.